Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Radio, este jueves 29 de julio del año 2021, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García y Génesis Rodríguez, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750 y seguirnos a través de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes el resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Simplemente comentar algunas noticias que ayer generaban francamente interés en nuestro país. A propósito de lo que está ocurriendo con el avance de la pandemia, lo hemos hablado aquí ampliamente en este espacio, el director del Departamento de Preparación de Emergencias y Reducción de Desastres de la OPS, Ciro Ugarte, aseguraba que entre julio y septiembre, eso es ya porque estamos a 29 de julio, estarían llegando a nuestro país las primeras vacunas con el mecanismo COVAX. Habrá que ver si esto se concreta, en qué momento y en qué términos. Él decía que las primeras dosis serían de las farmacéuticas chinas Sinovac y Sinopharm. Es urgente esto del avance de la vacunación en nuestro país, tomando en cuenta, insistimos, el avance de la pandemia de coronavirus en Venezuela y la posible detección de la variante Delta, que es especialmente contagiosa. En el ámbito internacional, América Latina veía con atención lo ocurrido en Perú. El nuevo presidente Pedro Castillo asumió finalmente la presidencia. Él juró por los campesinos, pescadores, los niños y una nueva constitución, un mensaje muy parecido al que escuchamos en su momento con el expresidente Chávez en nuestro país. Por eso están encendidas todas las alarmas. Algunos aseguran que allá los contrapesos funcionarán para tratar de impedir el avance o la imposición de un modelo similar al de Venezuela. Habrá que ver si es así. De momento estaban, digamos, todos los dirigentes del bloque bolivariano representados en esa toma de posesión. También estaban dirigentes de derecha, pero insistimos, habrá que ver qué ocurre. Una de las declaraciones que más preocupó tiene que ver con esto de la expulsión de los extranjeros en 72 horas, aquellos que estén incursos en delito, tomando en cuenta la gran población migrante de venezolanos que hay allí. 1 millón o más de venezolanos residen ahora mismo en Perú. Y para hablar justamente acerca de lo que está ocurriendo con la población migrante, con los venezolanos, y en general lo que está ocurriendo en América Latina, saludamos vía Zoom a nuestro primer invitado, el profesor Ronald Rodríguez. Es politólogo internacionalista, él es vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Como siempre, profesor, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias por la invitación. Pues la verdad, mucho interés de conversar con usted acerca de lo que está ocurriendo con la migración de venezolanos. Francamente, es un contraste muy grande lo que hemos visto, por ejemplo, en Colombia, con la política migratoria y el discurso que escuchamos ayer, además que es reiterado, del nuevo presidente de Perú hacia los extranjeros. Yo le pediría un primer comentario al respecto. Profesor, lo escuchamos. En efecto, María Alejandra, de hecho, desde la campaña política en Perú siempre se notó una dinámica en el discurso político, no solamente de Castillo, sino de varios de los actores que estaban en la competencia electoral, incluso en la primera vuelta, con tono xenófobo. Eso nos llamó la atención, nosotros empezamos a hacerle seguimiento, nuestros colegas los que están haciendo el barómetro de la xenofobia también incluso ampliaron su espectro de investigación para continuar en Perú. El caso de Perú es un caso llamativo porque pues es uno de los países que en el marco de su transformación política después de una crisis bastante fuerte, varios de los actores políticos han decidido utilizar el tema xenófobo como un caballito de batalla. Esto no es nuevo, quizás es nuevo en nuestro continente, es nuevo en América Latina, es nuevo en América del Sur, pero pues en los últimos años hemos visto cómo esa dinámica se ha replicado en países europeos, incluso en los propios Estados Unidos. Vimos cómo el presidente Trump utilizó el caballo de la xenofobia como una herramienta política, sobre todo para ganar
la lealtad de los sectores más populares, y este es un fenómeno particular. La mayoría de la gente suele pensar que el discurso antimigrante puede llegar a ser del lado más a la derecha del espectro político, de los sectores más radicales del espectro político en la derecha, pero también hemos visto cómo sectores de la izquierda y en América Latina particularmente empiezan a montarse en ese caballito porque saben que pueden obtener réditos, y es muchísimo más fácil decir o responsabilizar al migrante de la falta de operancia de las políticas públicas que decir que no se tiene la capacidad para poder resolver los problemas de la población. Esa dinámica lamentablemente ya llegó a América Latina. En el caso colombiano, pues Colombia maneja otro discurso, además porque no puede ser de otra manera. En el caso colombiano compartimos 2.219 kilómetros de frontera, tenemos una hermandad que va más allá incluso del origen común de los países, a una, digamos, simbiosis general que tenemos en la población. Nosotros tenemos aproximadamente 3,4 millones de compatriotas en territorio venezolano. Hoy tenemos más de 1.700.000, o según lo que reportó el DANE. El DANE es el departamento administrativo que se dedica a hacer todo el registro estadístico en Colombia. El DANE reportó en una nota estadística que estamos hablando en este momento de 2.257.000 ciudadanos venezolanos para el 2020. El cierre de ellos es en el 2020, y obviamente pues este es un dato importante porque eso implica que hay que generar política pública para la atención de esa población. Y uno de los buenos resultados que podemos dar en Colombia o presentar en Colombia es que 472.762 niños, niñas y adolescentes se encuentran dentro del sistema educativo. Es decir, el Estado colombiano ha decidido que esos 472.000 niños, niñas y adolescentes pueden estudiar en Colombia independientemente de su condición de regularidad o no. Es decir, pueden estar de forma irregular en Colombia, pero eso no les limita el derecho a la educación. Y en un momento donde Colombia enfrenta cifras muy fuertes por la dinámica de la pandemia, recordemos que el año pasado se estiman que más de 240.000 niños desertaron del sistema educativo y que aproximadamente 26.000 niños pasaron de la educación privada a la educación pública. Decir que para mayo del 2021, para el 31 de mayo del 2021, 472.000 niños venezolanos estén en el sistema, es una buena noticia, porque no solamente es el estatuto de protección para migrantes venezolanos, sino que hay política pública que está permitiendo la integración. Y si hay una política que es absoluta y totalmente fundamental, es precisamente esa de la educación. Son dos respuestas antagónicas, porque mientras en Perú se criminaliza a la población venezolana, en Colombia se diseñan políticas para integrarlos, obviamente con toda una serie de problemas y con toda una serie de retos. No obstante, el discurso sí es bastante diferente, y hay que tener cuidado en Perú, porque en Perú la dinámica de criminalización empieza simplemente por señalar a aquellos que han cometido delitos, pero después pueden utilizar la irregularidad como una dinámica de criminalización. Entonces, siendo Perú el segundo país en el mundo que ha recibido la diáspora venezolana después de Colombia, pues es lamentable el mensaje que envía el presidente Castillo en su primer discurso, en su discurso de posesión, que además marca una línea peligrosa para el continente cuando la dinámica de sus vecinos también está complejizada. Recordemos que Chile se le llamó la atención por parte de una serie de organizaciones de la sociedad civil y de ONGs por la expulsión que se ha venido haciendo de los ciudadanos venezolanos sin el debido proceso. Entonces, es un momento complejo en la región. Hay que decir que Colombia avanza en el estatuto, no obstante, hay retos de por medio. Ahora, profesor, lo que preocupaba ayer y encendía las alarmas, y creo que la comunidad internacional está muy al tanto de lo que puede ocurrir o no con la política migratoria en Perú a partir de esta nueva administración, es el efecto contagio. Yo le pediría un comentario. Colombia, digamos, insisto, tiene una política diametralmente diferente a lo que escuchamos ayer del presidente de Perú, pero entra en un proceso electoral. Y bueno, puede ocurrir que esto se utilice como arma arrojadiza también para ganar votos. ¿Cómo lo ve usted? Lo cual es especialmente preocupante tomando en cuenta que hay 2 millones de venezolanos, o casi 2 millones de venezolanos residiendo en territorio colombiano. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. En efecto, María Alejandra, uno de los grandes retos que tiene el Estado colombiano es cómo en el marco de la contienda electoral se maneja el tema migratorio desde una perspectiva de Estado y no solamente de gobierno.
Hay que decir que desde la administración Santos, que tenía una línea política diferente a la administración del presidente Iván Duque, los dos presidentes mantuvieron una línea similar en el proceso y en la dinámica de integración de la migración venezolana. Es decir, el Estado colombiano, no solamente sus gobiernos, se han caracterizado por una dinámica de recepción, una dinámica que incluso ha sido catalogada por varias instituciones como solidaria, que yo siempre digo que no solamente fue un asunto de gobierno, sino de la sociedad. Han sido más las organizaciones de la sociedad civil las que han hecho un esfuerzo para que esa integración sea real. Obviamente los retos están presentes. En este momento el Estado colombiano está desarrollando el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Estamos completando ya, vamos en el día hoy, en el día 85, hoy completamos el día 86 de hecho, y el proceso avanza. Es decir, esta es una política que busca la regularización. Hay unas metas establecidas que se ha puesto el gobierno saliente, y es que antes de este año, por ejemplo, más de 1.500.000 venezolanos queden en el registro, hagan la primera fase, que es una fase virtual. En este momento tenemos buenos datos, vamos superando el 1.000.000 de ciudadanos venezolanos, no obstante, pues se ha desacelerado un poco en los últimos 2 meses. Por ejemplo, en el primer mes los que finalizaban el proceso eran más de 20.650 ciudadanos venezolanos, y en el último mes ha caído a 4.017 los que finalizan esta primera fase virtual. Esa política es fundamental, y para el interés del presidente Duque es que al finalizar su gobierno, la mayoría, si no el 100% de los venezolanos puedan estar registrados y puedan estar regularizados. Obviamente, cuando hablamos de nuevos actores políticos, sabemos que hay actores políticos de la izquierda colombiana que han denotado en sus redes sociales en el pasado comportamientos o pronunciamientos que son con carácter xenófobo. De hecho, nosotros desde el Observatorio de Venezuela les hemos llamado la atención a algunas de las autoridades locales, el caso de la alcaldesa Claudia López, pero por ejemplo, incluso en el caso de la alcaldesa Claudia López, hay que decir que en el caso de Bogotá empieza a avanzar después de un estancamiento en el tema de la migración. Hoy el proyecto 7730 es parte de la respuesta del Estado colombiano, o bueno, de la ciudad Bogotá, que es la ciudad que tiene más migrantes venezolanos en el mundo, a la migración venezolana. Es decir, ya se le incluye a los venezolanos dentro de la respuesta, quizá un poco tarde la respuesta por parte de la alcaldesa, sobre todo porque con la anterior alcaldía, la del señor Peñalosa, teníamos muchos temas avanzados. No, a nosotros nos preocupa. Sin lugar a duda, hay una alta posibilidad de que algún actor busque generar tensión con el tema migratorio, que busque en un momento determinado ganar réditos políticos, porque lamentablemente en el mundo está demostrado que responsabilizar al otro, echarle la culpa al migrante, siempre va a ser rentable políticamente. Y eso es una de las dinámicas con las que tendremos que luchar como sociedad. Obviamente, se tienen que llegar a unos acuerdos iniciales. De hecho, pues en la campaña pasada del Observatorio de Venezuela, junto con la CAS, estuvimos trabajando con diferentes candidaturas. De hecho, hicimos el debate presidencial, el único debate que fue centrado en Venezuela y en la migración se hizo en la Universidad del Rosario, y en ese momento escuchamos las propuestas de los candidatos. Hay que decir que hubo unos candidatos que no participaron, algunos de ellos son hoy candidatos que vienen para buscar la presidencia, pero una de las particularidades de la democracia colombiana es que estando a menos de un año de la campaña presidencial, todavía no sabemos quién tiene las mayores posibilidades de quedar con la presidencia, y eso demuestra en parte digamos, la dinámica democrática del Estado colombiano, donde no hay un presidente asignado desde el principio, sino que hace parte de la competencia. Yo creería que en el tema migratorio se debe dar continuidad de Estado. Es decir, no se puede echar por la borda el trabajo que han venido haciendo 2 administraciones, y menos cuando tenemos resultados tan buenos como el que marcaban en materia de educación. Obviamente todavía el reto es grande porque hay un alto número de subregistro, y no solamente es que los niños, niñas y adolescentes de origen venezolano estén dentro del sistema, sino que puedan disfrutar plenamente del sistema y puedan mantenerse en el sistema educativo. Es decir, que puedan culminar sus estudios. Esa es una inversión social muy importante, no solamente para la migración, sino para el Estado colombiano, que ha recibido ese bono demográfico de una población que se estaba envejeciendo y que ahora tiene la oportunidad de recibir este bono demográfico, y capacitar ese bono demográfico, preparar ese bono demográfico es fundamental para los próximos años.
Finalmente, profesor, la migración, la salida de venezolanos no ha parado, como lo han registrado organismos internacionales. Yo le pediría un comentario sobre lo que podemos esperar en el corto y mediano plazo. Y también, digamos, las autoridades venezolanas insisten en negar lo evidente. Recientemente hubo un incidente con Jorge Arreaza, canciller de Nicolás Maduro, recriminando a un deportista venezolano, Eldrick Sela, el único latinoamericano del equipo de refugiados que está compitiendo en los Juegos Olímpicos de Tokio, diciendo que a él nadie lo persigue, por ejemplo. Esto provocó la reacción en cadena de organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, pidiendo protección para este joven venezolano y su familia. Yo le pedí un comentario sobre estos dos temas. En primer lugar, el tema de la migración que no se detiene, la salida de venezolanos que no se detiene, y en segundo lugar, la actitud que ha asumido el régimen de Nicolás Maduro al respecto. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. En efecto, María Alejandra, una de las particularidades es que el gobierno de Nicolás Maduro ha pretendido tapar el sol con un dedo. Ellos pretenden hacerle creer al mundo que no hay un drama humanitario en Venezuela y que no hay una diáspora venezolana, no hay una salida masiva de ciudadanos venezolanos, que incluso en los momentos de la pandemia, el año pasado, que fue un año donde las fronteras estaban completamente cerradas, donde la movilidad humana prácticamente era absolutamente limitada a unos cuantos vuelos, aún así salieron más de 800.000 ciudadanos venezolanos huyendo de las condiciones en las que se encuentra el país y tratando de buscar un mejor destino. Sobre todo la dinámica de buscar unas condiciones, por ejemplo, en materia de salud. Una de las preocupaciones que nosotros hemos expresado desde el Observatorio de Venezuela ha sido siempre que la población migrante venezolana tiene que tener derecho a la dinámica de vacunación. De hecho, hace poco hablábamos con la epidemióloga Zulma Cucunúa, una de las personas que más sabe del tema en territorio colombiano. Y obviamente para el Estado colombiano es absolutamente imprescindible vacunar a la población venezolana. Y ella nos comentaba cómo en el pasado pues también tuvimos que hacer una campaña de vacunación para la migración venezolana, sobre todo por enfermedades que incluso Venezuela había dominado a mediados del siglo pasado, como el sarampión. Ella fue uno de los actores que estuvo activo en el programa de vacunación en 2018 para la población migrante proveniente de Venezuela y para protegerla de esta enfermedad, que es una enfermedad que ya en el mundo está controlado, pero que lamentablemente por el deterioro del sistema de salud venezolano ha revivido en Venezuela y se ha convertido Venezuela y la población migrante lamentablemente en un vector de contagio. Entonces el Estado colombiano lo que hizo fue vacunar a todos los migrantes que iban ingresando a nuestro territorio y llegamos a acuerdos con Ecuador, en el mecanismo de Quito, con Perú y con varios de los países receptores para que hubiese un carnet de vacunas común para los ciudadanos venezolanos y no duplicar dosis, porque muchas veces como el ciudadano venezolano no había recibido el esquema de vacunación, llegaba a Colombia, recibía las vacunas, llegaba a Ecuador, recibía las vacunas y pues estaba haciendo una dinámica que no es la adecuada porque pues se desperdicia el recurso de la vacunación al tener que poner doble vacuna cuando la persona no la requiere. En ese orden de ideas, pues esa es tal vez una de las evidencias más fehacientes de que el venezolano no sale porque quiere, el venezolano sale porque busca unas condiciones de vida, cosas tan sencillas como una vacuna para el sarampión que en Colombia está garantizada para todos los niños, niñas, a su primer año siempre son vacunados. Venezuela perdió esa capacidad cuando antes la tenía de forma muchísimo más desarrollada que Colombia. Obviamente, eso en un contexto como el actual, en el cual el régimen pretende ocultar, tapar el sol con un dedo, pues quedar, digámoslo así, expuesto y que se vea la dinámica incluso en el terreno del deporte, pues hace que su discurso que busca tapar ese sol con un dedo, pues simplemente sea un discurso vacío en el cual si no se responde con actos, si no se responde con un sistema de salud adecuado, si no se responde con un sistema de educación adecuado, si no se responde con las mínimas calidades de vida que necesita un ser humano, pues claro que hay una dinámica que obliga al ciudadano a salir. Quizá no sea un perseguido político, pero ahora lo es, porque por haberse expresado de inmediato, la respuesta del oficialismo chavista fue señalarlo y decir que él ya no era, pero en ese momento, sin darse cuenta, Arreaza lo convirtió ya en un actor político, y creo que
en Colombia y en la región tenemos que hacer un esfuerzo y de hecho nosotros desde el observatorio insistimos en eso, no solamente en vacunar a la población que se encuentra en condición de migración. Los tiempos que corren, la crisis y la emergencia en salud pública demandan que también se haga un esfuerzo para que se pueda vacunar a la población venezolana en su territorio. Y creo que uno de los esfuerzos diplomáticos más importantes en este momento, que como región deberíamos estar pensando, yo incluso creería que el presidente Duque, ahora que estuvo en Perú, debería haber adelantado un ejercicio de promover dentro de los países de la región ¿cómo hacemos para que Venezuela pueda tener acceso a las vacunas? No tenemos que esperar a que toda Venezuela se convierta en una población migrante para que Venezuela tenga acceso a las vacunas. El régimen de Nicolás Maduro ha demostrado su incapacidad para vacunar a la población venezolana. Y si el régimen no lo hace, creo que como región tenemos que responder, porque hasta que Venezuela no esté vacunada, la región no va a estar a salvo de la dinámica de la pandemia. Por eso creo que en este momento donde se marca la dinámica de lo que viene para el continente, hay que empezar por cosas que nos unen. Y una cosa que nos une en este momento de emergencia de salud pública es la vacunación de la región. Ronald Rodríguez, profesor, gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Él es profesor, es investigador, politólogo, vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Gracias. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Vamos amigos, palabras más, palabras menos. Y uno de los sectores en medio de la pandemia que se ha visto en la obligación de emigrar de nuestro país es el que representan los profesionales de la salud. De esto hemos hablado ampliamente con nuestra invitada por varias razones, por los bajos salarios, por las condiciones de trabajo y ahora también por la persecución política. Nos acompaña Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas. Gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Saludos a todos los que en este momento están escuchando este programa y que, bueno, nos permite alzar nuestra voz ante algunas situaciones adversas que estamos confrontando. Varios temas que discutir con Ana Rosario Contreras. Antes de entrar en lo que está ocurriendo con esta profesional de la salud, Ada Macuare, yo le pediría un comentario sobre el tema que dejamos en el corte anterior con nuestro invitado desde Colombia, que tiene que ver con la migración y la preocupación que hay en el caso de algunos gobiernos que se han expresado contra la población de extranjeros. ¿Qué es lo que ha ocurrido con el sector salud? Un asunto que ha denunciado reiteradamente nuestra invitada. La escuchamos. Sí, fíjate, los trabajadores de la salud han formado parte de estos movimientos migratorios forzados en los que buscando calidad de vida pues se han desplazado a otros países. Esto es una situación altamente preocupante para nosotros, más del 60% de los trabajadores de la salud, y en este caso el que yo represento, enfermería, pues han sido objeto de movimientos migratorios, pero también de movimientos migración laboral. Es decir, que las condiciones en las cuales en este momento se encuentra el sector salud altamente colapsado. Ayer veíamos
la maternidad Andrés Herrera Vega, el Algodonar, desde las 12 del mediodía sin luz, sin agua, la escasez de medicamentos, la escasez de equipos de bioseguridad, más de 714 trabajadores de la salud, de acuerdo a la información suministrada por la Organización No Gubernamental Médicos Unidos por Venezuela, fallecidos con criterios de COVID-19, los salarios que a pesar de que el Ministerio de Salud ha discutido con un sindicato que, si bien es cierto, no tiene la representación legal de la salud, es un sindicato oficialista, pues esos beneficios, entre comillas, que han logrado, no le han devuelto al trabajador el poder adquisitivo. Y estos elementos pues hacen de que volteemos la mirada hacia otros países, repito, buscando lo que en Venezuela no encontramos. Nosotros lamentamos la situación que viven nuestros nacionales que se han desplazado por estas situaciones oprobiotas que vivimos en Venezuela y hacemos votos para que Venezuela pueda encauzarse por una ruta de progreso, de democracia, para poder que nuestros hermanos puedan retornar a Venezuela. Bueno, decíamos que el sector salud huye de los bajos salarios, de las condiciones laborales, pero también ahora de la persecución política. Si me permite, Ana Rosario Contreras, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Al regreso, quisiera referirme al caso de Ada Macuare, esta enfermera que es detenida, a la que le dictan medida privativa de libertad supuestamente por instigación al odio, mientras ella exigía simplemente mejoras salariales. Esto ocurrió en el estado Anzoátegui. Lo ruego permanezca unos minutos más. Al regreso quisiera referirme a este caso que es emblemático y da cuenta, insistimos, de la situación de persecución contra distintos sectores que ahora mismo hay en nuestro país. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En tiempos de pandemia, la solución más efectiva es un concentrador de oxígeno, porque ofrece un suministro infinito de oxígeno. No necesita recargas. Además, aplica dosis de oxígeno según el pulso del paciente. Contáctenos 0412-030-9150. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Palabras más, palabras menos, hablando en esta parte del programa con Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas. Yo dejaba una inquietud a propósito de la persecución política de todos los sectores en nuestro país, de la disidencia, y yo le pedí un comentario, además de la información que pueda compartir con nosotros, sobre la situación de Ada Macuare, esta profesional de la salud, enfermera, que es detenida el pasado 21 de julio en su lugar de trabajo, el ambulatorio Dr. Ali Romero Briceño en Barcelona, en el estado de Anzoátegui, además inicialmente bajo engaño. La escuchamos. Sí, quiero referirme en este caso con la licenciada Ada Macuare, una trabajadora, enfermera del ambulatorio Ali Romero, que el día 21 de julio ingresaron dos personas haciéndose pasar por pacientes. Se revisaron con los médicos en la emergencia para tener acceso al ambulatorio. Cuando les dieron los récipes para buscar unos medicamentos, se dirigen al área administrativa, preguntan por la licenciada Macuare, quien desde hace unos días la habían asignado como gerente de enfermería de este ambulatorio. Al no encontrarla en su oficina, se dirigen a una unidad clínica donde ella estaba haciendo una inspección como jefe de enfermeras del centro con la colega Joana Perales. Allí se identifican que son dos funcionarios pertenecientes a cuerpos policiales del estado Anzoátegui y proceden a detenerla sin ningún tipo de orden de aprehensión.
al intentar la compañera Joana Perales evitar la detención de la colega Macuare, también es llevada detenida a las 3 de la tarde y es liberada ese mismo día a las 11 de la noche, no así la compañera Macuare, que fue sacada esposada, uniformada y presentada 100 horas después, es decir, el 23 de julio, ante un tribunal de control en el estado de Anzoátegui, donde por insistencia del Ministerio Público le dictan la medida de privación de libertad. Nosotros, quiero decir, como enfermeras, consideramos que es una judicialización desproporcionada. El delito que le imputan, el presunto delito que le imputan es instigación al odio, fundamentándose en el hecho de que la compañera Macuare ha sido una defensora de los derechos laborales, delegada gremial del Colegio de Profesionales del Estado de Anzoátegui, presidido por Zuleida Cuiva, ha sido activa en la exigencia de condiciones de trabajo decente, plan nacional de vacunación, salario suficiente, a través de voice que ella emitía y que reconoció, pues decía que ella no se iba a quedar tranquila ante la extrema pobreza, la incapacidad para alimentar a sus 2 niños, madre de 2 menores niños, que hoy están solos sin su mamá, y por esa condición, pues la licenciada Macuare hoy está privada de libertad. Y esto, por supuesto, ha generado una alarma en el gremio de enfermería, ya que hemos sido uno de los gremios que hemos asumido no solamente la defensa de nuestros salarios, sino también la defensa del derecho a la salud. Hemos visibilizado las circunstancias oprobiosas en las cuales están nuestros centros de salud, que no nos permiten ejercer las buenas prácticas profesionales en pro de la atención de nuestros pacientes. Consideramos que este proceso judicial que se inició en contra de la licenciada Macuare es una espada de Damocles que nos está montando, a los que todos los días salimos a visibilizar las circunstancias adversas que, repito, ponen en gran cuestionamiento nuestras prácticas profesionales para poder apoyar dentro del equipo de salud la restauración de un bien tan fundamental como lo es la salud del pueblo, y que es una responsabilidad indelegable del Estado venezolano garantizarlo, y que hoy vemos que somos judicializados o pretenden judicializarnos por el hecho de decir las circunstancias en las cuales estamos siendo obligados a trabajar. Además, en medio de la pandemia de coronavirus en nuestro país. Ana Rosario Contreras, como siempre, gracias por atendernos, acompañarnos, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, expresando opinión y análisis acerca de los temas que debatimos la mañana de hoy. Tiene que ver con la migración, pero también queríamos hacer referencia a este caso específico de la enfermera Ada Macuare, detenida inicialmente bajo engaño, como explicaban sus abogados, en Anzoátegui. Su delito, pedir mejores salarios y un plan de vacunación efectivo para el personal de salud. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García y Génesis Rodríguez, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos.